Continuamos en la UNED y estamos en Historia de España. Y estamos hablando del reinado de Carlos IV. Carlos IV y la crisis de la España borbónica. Continuidad y cambio. La España que heredó Carlos IV apenas daba síntomas de inestabilidad. Nunca había sido mayor el poder imperial de España. El comercio americano era libre y estaba protegido, los ingresos eran elevados y las defensas seguras. En la península, las exportaciones agrícolas desde Andalucía, Cataluña e incluso Castilla producían beneficios para los productores e ingresos para España. Las obras públicas, la industria de la construcción y la existencia de manufacturas textiles eran signos materiales de progreso y prosperidad. Mientras los ministros, arquitectos y planificadores trabajaban para mejorar el aspecto de la España borbónica, los burócratas en Madrid, los armadores en Cádiz, los comerciantes en Barcelona, todos podían afrontar el futuro con confianza en su país y seguridad en sus recursos. Pero realmente la confianza no tenía razón de ser y los españoles se vieron decepcionados. Los decenios transcurridos a partir de 1788 marcaron el reflujo de la historia española y el siglo XVIII no concluyó en medio de un ambiente de euforia por los logros alcanzados, sino en una atmósfera de ansiedad. El nuevo monarca no solo heredó poder, sino también problemas. El reinado de Carlos III había terminado sin conseguir los dos objetivos políticos que se había planteado: la modernización y el engrandecimiento de España. En los años siguientes, la consecución de esos objetivos se hizo aún más difícil, el primero como consecuencia de la penetración de las ideas revolucionarias francesas y el segundo por la invasión de los ejércitos franceses. Tan fuertes conmociones habrían puesto a prueba a cualquier régimen. En este caso, había que hacerles frente en un contexto de empeoramiento de las condiciones económicas y por parte de un gobierno que no estaba preparado para la tarea. La moderada prosperidad experimentada a mediados de la centuria estaba llegando a su fin, cuando el crecimiento demográfico, la expansión agraria y la producción industrial se estabilizaron para luego comenzar a declinar y el país se sumergió en una serie de crisis de subsistencia peores que las que había conocido nunca hasta entonces. Los déficits presupuestarios, que tenía su origen en la guerra de 1779 a 1783, volvieron a planear sobre cada una de las administraciones sucesivas, revelando la rigidez del sistema fiscal y su incapacidad para hacer frente a unos gastos extraordinarios. El rápido deterioro de España durante estos años no fue debido fundamentalmente a las deficiencias del gobierno, sino que era inherente a las condiciones económicas y sociales y derivaba de acontecimientos que escapaban al control de los monarcas y los ministros. Pero los desafíos exigen una respuesta y gobierno implica responsabilidad. En el centro del antiguo régimen se hallaba la monarquía absoluta. El absolutismo necesitaba un monarca, no necesariamente un gran monarca, ni siquiera un buen monarca, sino un monarca activo, que fuera capaz de evaluar los consejos que recibía y de tomar decisiones. A su vez, el monarca necesitaba un primer ministro que hubiera ascendido los diversos escalones de la administración y que tuviera credibilidad en el exterior y en el interior. En esta coyuntura crítica, el gobierno español recayó en un roi fornat, en una reina dominante y un valido anticuado. Carlos IV aportó muy poco a la monarquía, excepto un concepto del deber que quedaba anulado por su indolencia. Escasamente preparado y sin experiencia en el gobierno, le interesaba más la caza, la carpintería y coleccionar relojes que los asuntos de Estado, y a sus 40 años vivía todavía fuera del mundo que le rodeaba. La benevolencia débil y ausente retratada por Goya era característica también de sus actitudes políticas, y Godoy recuerda como cada noche el rey le preguntaba: ¿qué se ha hecho hoy por mis vasallos? Nunca alcanzó la madurez, siendo infantil en su conocimiento y en su juicio, incapaz de distinguir entre partidarios y granujas. No era incapaz de tomar decisiones políticas y es errónea la conclusión de que abdicó de hecho el poder y lo depositó en manos de su esposa, pero María Luisa estaba siempre a su lado cuando recibía a los ministros, y la incapacidad de su gobierno para despertar confianza se debía en gran medida a la influencia política de su enérgica esposa, que era más inteligente, despierta y ambiciosa que su marido y que parecía hacer todo lo posible para granjearse la antipatía de sus súbditos. María Luisa de Parma fue un motivo de escándalo en España y de especulación en el extranjero. No en todos los casos estaban justificados.
El papel que se le había asignado en la familia real era de dar un heredero al trono y una serie de reservas para caso necesario, pero tuvo la fortaleza necesaria para rebelarse contra las convenciones de la corte, aunque no la discreción necesaria para evitar las sospechas. Los observadores afirmaban que dominaba a su marido desde los primeros años de matrimonio, hecho muy habitual entre los Borbones, pero además se mostraba siempre franca y amistosa, especialmente entre los hombres. Su aspecto voluptuoso se mantuvo a pesar de los partos casi cada año, mientras que sus ojos penetrantes y su porte arrogante eran los de una mujer de carácter. Pero no era del agrado de los españoles, que creían que ya tenían amantes antes incluso de conocer a Manuel Godoy y que los tuvo también después de él. Este tema es popular. Las pruebas escasas, pero fueran o no ciertas esas afirmaciones, ella no se preocupó de desmentirlas ni de suavizar la propaganda adversa. Al contrario, introdujo en la corte al más controvertido de sus favoritos, convirtiéndole en un asociado en el gobierno. Era un camino arriesgado en un momento en que la monarquía estaba siendo juzgada en Francia, como indicó el liberal Alcalá Galiano. Lo que pasaba en España, entre desórdenes de la reina, debilidad y descuido del rey, y soberbia de un privado, demostraba que la autoridad real puede, por culpa de quien la ejerce, desdorarse a sí propia e irse achicando y enflaqueciendo hasta causarse daño igual o superior al que nace de la oposición más violenta o aún de rebeliones declaradas. Carlos IV comenzó su reinado manteniendo la política y los ministros que había heredado. Conservó a Florida Blanca en su puesto de primer secretario de Estado y su gobierno parecía dispuesto a revitalizar la política de los reformadores anteriores. Las Cortes se reunieron bajo la presidencia de Campomanes en septiembre de 1789 con una agenda de mayor contenido que la de las anteriores Cortes borbónicas. Después de reconocer a Fernando, príncipe de Asturias, como heredero del trono, se pidió a los 74 procuradores que rechazaran la ley sálica de sucesión introducida por Felipe V y que excluía a las mujeres del trono, petición inspirada por la preocupación hacia las tradiciones españolas. Florida Blanca puso a contribución al servicio de Carlos IV las mismas cualidades y limitaciones de que había hecho gala con Carlos III: eficacia, seriedad y dominio de la situación, y ningún otro personaje de la vida pública se aproximaba a él en cuanto a estatus y capacidad. Pero no encontró oposición y trataba a los demás ministros como subordinados. Fue acusado de despotismo ministerial por sus enemigos, los supervivientes del reinado anterior, que se agrupaban en torno al conde de Aranda, cesado recientemente de su puesto de embajador de Francia, y que expresaba la hostilidad de los aristócratas militares hacia los golillas y los burócratas. En consecuencia, Florida Blanca tenía que mirar constantemente por encima del hombro hacia Aranda y los generales. Pero su mayor ansiedad era provocada por los acontecimientos en Francia. El estallido de la Revolución Francesa horrorizó a Florida Blanca y condicionó toda su política. Hablemos de revolución y contrarrevolución. Florida Blanca decidió que era necesario preservar a España del contagio revolucionario a toda costa y se apresuró a tomar las medidas necesarias para mantener a los españoles en la ignorancia de los acontecimientos franceses. Se multiplicaron los decretos, muchos de hecho repetidos, en el intento de tapar cualquier posible rendija. En octubre de 1789 incrementó el número de tropas en la frontera pirenaica. A través de una rígida censura de prensa intentó suprimir las noticias llegadas de Francia. Un decreto del 1 de enero prohibía la entrada y la publicación de cualquier periódico o material extranjero referente a la Revolución Francesa. Cuando la literatura revolucionaria continuó entrando en España en 1791, Florida Blanca movilizó a la Inquisición, más directamente a su servicio, y sus funcionarios fueron estacionados en los puestos aduaneros para revisar todo el material procedente de Francia. Reforzó el cordón de tropas en la frontera y en el interior destinó equipos de espías para descubrir conversaciones subversivas, especialmente entre las clases elevadas. Su amigo, Jovellanos, fue desterrado a Asturias para que escribiera un informe sobre las minas de carbón. Campomanes, que contrastaba un tanto teóricamente la necesaria abolición del feudalismo en Francia con la irrelevancia de esas medidas en España, fue desposeído de la presidencia del Consejo de Castilla en 1791. El objetivo de esa campaña era preservar a España de la subversión, pero el peligro era imaginario. Es cierto que las noticias procedentes de Francia coincidieron con el gran descontento en España cuando el país se vio enfrentado a una grave crisis económica en 1789, consecuencia de la mala cosecha de 1788.
La agitación fue lo suficientemente grave como para impulsar al gobierno a intervenir en el mercado de cereales para prevenir cualquier relación entre la inquietud económica y política y para incrementar la soldada de los miembros de la Guardia Real. Pero se trataba de los tradicionales motines del PAN, sin contenido ideológico. España no era terreno fértil para la literatura revolucionaria, mucho menos para la campaña de propaganda francesa que se desencadenó durante esos años. La existencia de un puñado de enciclopedistas, e incluso de una cierta admiración por la Constitución francesa de 1791, en los círculos gubernamentales e intelectuales, no era representativa de la masa de la población española, que poco era lo que conocía sobre los acontecimientos en Francia, que por lo demás no le interesaban en lo más mínimos. Sin embargo, Carlos IV, la Revolución Francesa, era una amenaza tanto para los Borbones como para España. Su principal preocupación era salvar el trono de su primo, Luis XVI, y luego salvar su vida. Esta fue una de las razones por la que mantuvo en el gobierno a Florida Blanca, confiando en su experiencia como diplomático y en su conocido apoyo a la alianza tradicional entre España y Francia. Pero Florida Blanca adoptó una actitud de dureza hacia Francia, no solo clausurando la frontera, sino también adoptando una posición sobre los acontecimientos políticos ocurridos en el país vecino, como si el liderazgo de los Borbones en Europa hubiera recaído con una especie de derecho hereditario en la rama española de la Casa de Borbón. El gobierno francés reaccionó con acritud, y no tardó en ser evidente que la política de Florida Blanca no solo tenía en cuenta la situación real de Francia, sino que ponía en peligro a la monarquía francesa. Por tanto, había que modificar esa política y para subrayar el cambio se nombró a un nuevo ministro. Florida Blanca fue cesado el 28 de febrero de 1792, víctima no del partido aragonés, ni del resentimiento de la reina por sus medidas de censura, sino de su intransigencia respecto a Francia. Carlos IV sacrificó, pues, a su ministro por las relaciones exteriores. En un principio se permitió a Florida Blanca que se retirara a su nativa Murcia, pero el 11 de julio se vio sorprendido. Al amanecer, cuando entraron tropas en su casa de Jean, que solo le dieron tiempo para vestirse, y que le escoltaron a la fortaleza de Pamplona, donde estuvo confinado hasta abril de 1794 para ser investigado por abuso de poder y malversación de fondos. Esto fue obra de su viejo enemigo, Aranda, en el que todavía estaba vivo el resentimiento de más de 20 años, mientras que debió la libertad a Godoy. Florida Blanca fue sustituido como primer secretario de Estado por Aranda, otro peso pesado del reinado anterior, otro experto en asuntos franceses. El nuevo ministro se lanzó a la tarea de modificar la política de su antecesor. La Junta de Estado fue abolida, siendo su lugar ocupado por el Consejo de Estado. Era esta una institución tradicional presidida por el rey y la que no solo estaban presentes ministros, sino también representantes de las clases privilegiadas, y era fundamentalmente una forma de reintroducir a la alta aristocracia en los aledaños del gobierno, pero solo en los aledaños, porque pocos asuntos de importancia eran sometidos al Consejo. Aranda también suavizó la actitud oficial de España ante la Revolución Francesa y moderó las estrictas leyes de prensa en las que el gobierno había intentado protegerse. La posición de Aranda era, pues, precaria. La reina y Godoy monopolizaron los nombramientos en el gobierno y marginaron cada vez más al ministro. Pronto se demostró que los apaciguadores nada podían hacer para detener el curso de los acontecimientos en Francia. El derrocamiento de Luis XVI y el apresamiento de la familia real francesa en agosto de 1792, junto con las victorias militares de la nueva república y su política de expansión revolucionaria, indujeron a España a cerrar filas una vez más y al monarca a intentar otro camino. Cesó Aranda el 15 de noviembre y finalmente liquidó así la política y a los políticos de Carlos III en favor de un nuevo régimen. Aranda fue sustituido por Manuel Godoy, de quien pronto se empezó a decir que debía únicamente el favor de la reina su rápido acceso al poder, pero en su nombramiento había algo más que una intriga palaciega. El punto de vista de los británicos era que los monarcas habían preparado durante largo tiempo a Godoy y que el fracaso de la pacificación en un momento en que la contrarrevolución cobraba fuerza les dio la oportunidad de nombrarlo. Lo cierto es que se había puesto a prueba el sistema político y a los políticos de Carlos III y que no habían respondido. Ni Florida Blanca ni Aranda pudieron conseguir los resultados que buscaba Carlos IV. Había llegado el momento de olvidar el pasado y de buscar consejeros que fuera de los grupos tradicionales de golillas y militares cuyas anacrónicas rivalidades desestabilizaban al gobierno y daban alas a Francia. Así pues, el nombramiento de Godoy puede considerarse como una alternativa, una tercera vía.
Por supuesto, más allá de ello, planean varios interrogantes. ¿Por qué Godoy? ¿Estaba preparado para el cargo? Esto era lo que se preguntaban los españoles. Hablemos de Godoy, un estadista instantáneo. Godoy escribió o dictó sus memorias en su exilio, en París, 40 años después de ocurridos esos acontecimientos, en parte para la historia y en parte como justificación la versión que da en ellas de su ascenso al poder, aunque en contradicción con alguno de los hechos no es totalmente falsa. Según esa versión, los monarcas eligieron a Godoy por su misma insignificancia para poner en práctica su propia política sin restricciones a través de él. Y dice: no fue culpa ni ambición de parte mía que se hubieran propuesto y quisiese Carlos IV tener un hombre de quien fiarse como hechura propia suya, cuyo interés personal fuera el suyo, cuya suerte pendiese en todo caso de la suya, cuyo consejo y cuyo juicio, libre de influencias y relaciones anteriores, fuese un medio más para su acierto o su resguardo en los días temerosos que ofrecía Europa. Por esa idea, todo suya, me colmó de favores, me formó un patrimonio de su propio dinero, me elevó a la grandeza, me asoció a su familia y ligó mi fortuna con la suya. Los acontecimientos, y no una relación amorosa, determinaron el ascenso de Godoy. Los acontecimientos habían dado origen a un mundo nuevo que exigía una nueva política y una nueva persona que no estuviera identificada con el pasado. En especial, Godoy pudo iniciar una nueva política respecto a Francia. Después de 60 años de pactos de familia, condujo a España a la guerra con su tradicional aliado, en respuesta al deseo nacional, cosa que Florida Blanca y Aranda no podrían haber hecho sin desautorizar su política del pasado. Godoy nació en Badajoz, el 12 de mayo de 1767, en el seno de una familia de la nobleza provincial, no excesivamente acomodado. Su educación fue simplemente correcta, pero su condición nobiliaria le facilitó el ingreso en la Guardia Real, y a su vez esto le permitió llamar la atención de la familia real en septiembre de 1788, cuando fue arrojado de su caballo mientras realizaba una labor de escolta en San Ildefonso. María Luisa contempló el accidente desde su carruaje y se sintió impresionada inmediatamente por el joven de 21 años, de fina figura y gran sangre fría, que se levantó y volvió a montar sin hacer el menor aspaviento. Unos días más tarde fue introducido en las habitaciones de la princesa de Asturias, que lo presentó a su marido y sin ningún otro argumento le inició en su sorprendente carrera. Sus nuevos amigos, ahora monarcas desde diciembre de 1788, le introdujeron en la vida de la corte y de la política, aseguraron una promoción acelerada en la Guardia Real, le colmaron de honores, títulos y riqueza, le admitieron en el Consejo de Estado y le nombraron primer secretario de Estado en 1792, cuando solo tenía 25 años. Godoy, como dice en sus memorias, parecía ser un espectador pasivo de esos acontecimientos, pero se adaptó rápidamente a ese papel, con ayuda de su vanidad, su inmadurez y su insensibilidad, y no tardó en comportarse como si fuera de alta cuna. Godoy no era estúpido, pero su inteligencia tenía escasos recursos y él siempre confiaba en su capacidad de asimilación. Los embajadores extranjeros observaron que daba la talla en las negociaciones, negándose a discutir todo aquello que no figuraba en la agenda que había preparado. Por lo demás, Godoy impresionaba por su buen carácter y su ausencia de malicia, y si el poder corrompía, no brutalizaba. Cuando Aranda se mofó de él, por su juventud, contestó que podía superar la inexperiencia mediante el trabajo. Es verdad que tengo 26 años, no más, pero trabajo 14 horas cada día, cosa que nadie ha hecho. Duermo 4, y fuera de las de comer no dejo de atender a cuanto ocurre. Por supuesto, la juventud no era una descalificación en sí misma. William Pitt había alcanzado el cargo de primer ministro a los 24 años. Los recelos de los observadores surgían más bien de la falta de educación y experiencia políticas, indicio de aventurero y el favorito que había en Godoy, que amenazaban con hacer retroceder al gobierno de España y que arrojaban una nube de sospechas sobre el nuevo régimen. Pero, ¿cuál era la alternativa? El absolutismo generaba burócratas, no políticos. El famoso equipo de Carlos III no había dejado sucesores, sino tan solo una larga lista de mediocridades y una rápida sucesión de fracasos. Nombraríamos a Gardoqui, Valdés, Varela, Lángara, Campoalengue, Álvarez Acuña, Llaguno, Caballero, Ceballos y otros no más dignos de ser recordados. Godoy era la única figura viviente en una generación de sombras.
Godoy no contaba con una base de poder. Fue afortunado en el sentido de que su iniciación al gobierno y su política de guerra con Francia coincidieron con un rebrote del nacionalismo español y se benefició de la popularidad entre el clero y la población. Era también foco de atención y de esperanza por parte de un grupo de jóvenes intelectuales, nombraríamos a Forner, a Moratín, a Meléndez Valdés, como posible partidario de la Ilustración o al menos como alguien que constituiría una mejora respecto a Florida Blanca y Aranda. El favor de que gozaba en la familia real y su influencia llenó su camarilla de pretendientes y le proporcionó una clientela cambiante, formada en gran parte por mujeres. Da audiencia a mujeres de todo tipo, princesas, duquesas, títulos y no títulos, todas juntas en la antesala iluminada con una sola lámpara. Su antecámara está llena de todo lo que es grande y distinguido y hermoso en el reino, afirmaba Lady Holland, que apuntó también que los clientes confiaban su causa a la muchacha más hermosa de su familia, de manera que siempre había una serie de ellas haciendo cola para conseguir audiencia privada con el valido. Pero carecía de una base social y de seguidores políticos y era la burocracia española la que le permitía gobernar el país y conducir las relaciones exteriores. Fue el interés mutuo de resolver los problemas financieros lo que unió a Godoy y a la burocracia en una serie de proyectos radicales para conseguir ingresos, con frecuencia a expensas de la Iglesia. Por lo demás, la única base de apoyo de Godoy era su amistad con el rey y la reina. Ante la inexistencia de un primer ministro adecuado, crearon uno moldeándolo a su gusto, otorgándole los títulos, riquezas y propiedades que una persona de esas características necesitaba en esa época. Tal vez los criterios fueron superficiales, pero fueron calculados, dirigidos a crear un ministro modelo, un estadista instantáneo. No es sorprendente que los monarcas adoptaran una postura protectora, incluso posesiva respecto a su criatura, pues él era su esperanza para el futuro y era mucho lo que habían invertido en él. Incluso planearon su matrimonio poniendo en claro que había que elegir entre lo mejor. Al parecer, Godoy se enamoró hacia 1796 de Josefa, Pepita Tudó, hija de una modesta familia gaditana, pero los reyes tenían más altas miras para él: el matrimonio con una de su clase, lo cual prestigiaría su posición. Godoy se dejó guiar por la cabeza en lugar del corazón y contrajo matrimonio con María Teresa de Borbón, prima del rey, pero siguió relacionándose con Pepita Tudó, recibiéndola en su casa y obtuvo para ella el título de condesa. Tuvo 2 hijos con ella y la convirtió en una especie de amante oficial. Con un amante en casa y otra supuestamente en el Palacio Real y las mujeres pululando en su antecámara, Godoy no era un español modélico y a los ojos de la mayor parte de los españoles no era tampoco un estadista modélico. Desde luego no existen pruebas al respecto. Lady Holland hizo una investigación profunda durante su visita a España en 1803 a 1804 y tuvo que concluir: es imposible afirmar con certeza cuáles son los lazos que existen entre él y la reina. Él la desaira, la ha insultado y ha conseguido la confianza del rey con independencia de la influencia de ella. Sin embargo, cuando sufre más intensamente la presión de la impopularidad o las interferencias francesas, ella le apoya eficazmente. Si la reina fue su amante en los años posteriores a 1788, esa relación solo duró hasta el matrimonio de Godoy en 1796-97 y fue seguido de una estrecha amistad. Godoy permaneció con ella durante su exilio y estaba presente en su lecho de muerte en Roma, y ella le nombró su único heredero por las muchas y grandes pérdidas que había sufrido al servicio real. Como la lealtad lo era todo, las ideas no eran realmente importantes. Obviamente Godoy sustentaba ideas políticas conservadoras, haciendo gala de una deferencia ocasional hacia el absolutismo reformado, y se veía personificando el equilibrio entre la monarquía extremista y la revolución liberal. Sin embargo, tanto en sus ideas políticas como en la mayor parte de sus opiniones, Godoy mostraba una gran capacidad para la imitación. Si no sigue sus propias ideas, adopta las de otras personas con gran facilidad y las expone con toda claridad, que muy pronto resulta más agradable tratar con él que con otros políticos más refinados. Godoy fue objeto de la crítica del estamento eclesiástico conservador y fue acusado ante la Inquisición de ateísmo e inmortalidad. A nadie hice mal, dice Godoy, ni a mis propios enemigos.
Las fortalezas y castillos no encerraban ninguna víctima, no había presos de Estado, hasta la misma Inquisición tenía vaciadas sus cárceles. La paz reinaba en todas partes, donde quiera que un español lloraba, cuanto yo había podido, le hice enjugar sus lágrimas. Esto no es totalmente cierto, intelectuales como Jovellanos vieron totalmente defraudadas sus esperanzas, pero incluso el radical Blanco White reconoce lo que llama la blandura general de la administración de Godoy, e indica que no era un monstruo de la reacción ideológica. ¿Qué era pues Godoy? ¿Un pragmatista? ¿Un oportunista? ¿La parodia de un primer ministro? Era todas estas cosas. Su régimen era una serie de medidas políticas adecuadas al momento que algunas veces podían parecer reaccionarias, otras progresistas, siendo la única constante la búsqueda permanente del dinero. La búsqueda de dinero dominó la política americana de Godoy. Fue lo bastante sagaz como para detectar las deficiencias de la política de Carlos III y de Gálvez y para comprender que su principal equivocación consistía en intentar detener el reloj de la historia y privar a los americanos de los beneficios que ya habían conseguido. No era dable volver atrás, aun cuando hubiera convenido. Los pueblos llevan con paciencia la falta de los bienes que no han gozado todavía, pero dados a que le han sido adquirido el derecho y tomado el sabor de ellos, no consiente que se les quite. Su política colonial no supuso cambio estructural alguno, sino simplemente una extorsión fiscal cada vez más elevada, culminando en la controvertida consolidación.